Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Legado Avatar. Mi nombre es Nico y como debieron verlo en el título, hoy nos toca hablar largo y tendido de la película live action de Avatar del 2010. Como siempre, espero que puedas pasar un buen momento escuchándome. Puedes seguir el podcast para no perderte nuevos episodios cada lunes y de inmediato comenzamos, pues el capítulo está bastante cargado. Me meto de inmediato en el tema y lo hago con la primera sección del día, la cual se titula Análisis Principal. Para poder llevar a cabo este episodio especial, me he vuelto a ver la propia película que hoy analizaré y de la cual les hablaré. Antes de eso, quiero comentar brevemente cómo la última vez que vi esta película fue hace por lo menos una década, más o menos cuando salió o apenas estuvo disponible en televisión. A decir verdad, no lo recuerdo con exactitud, pero lo que sí recuerdo bien es que desde un principio esta película no me había gustado y me parecía una adaptación desastrosa de la serie animada. 12 años después de su estreno en cines y tras verla nuevamente, esta vez con una mayor edad y una mente mucho más analítica y memoriosa, puedo confirmar que mi opinión principal continúa siendo la misma. En las próximas secciones analizaré más a fondo cómo se desenvuelve esta película, cada escena que tiene lugar, los personajes, los diálogos y pues básicamente todo. Quiero aprovechar este inicio para hablar un poco de la película como un todo, como un producto único e independiente. Creo firmemente que con ese último término es como mejor podemos definir a esta película, independiente, ya que es apenas cuando te separas todo lo posible del material original y te esfuerzas por hacer el mínimo máximo de comparaciones, cuando tu mente te permite ver ciertas cosas que no son un total desastre. Me metí a ver esta película con esa mentalidad, no busqué para nada que me entregaran un copia y pega de la serie animada, no solo porque ya sabía que no lo obtendría, sino porque en general, ese no es el punto con las adaptaciones. Después de todo, por eso se les llama adaptaciones y no copias, porque lo que se busca con una adaptación no es contentar al mayor fanático al entregarle exactamente lo mismo pero en live action, sino adaptar una historia y producir cambios que desafíen tu propia percepción sobre lo que significó ese producto originalmente para ti, logrando igualmente transmitirte lo mismo que el producto original te transmitió. A veces eso funciona, otras veces no. Ahí ya depende enteramente de tu propia aceptación del producto. En este caso me propuse ver la película con la mente abierta, intentando posicionarme todo lo posible como un no fanático, como si nunca antes hubiera visto o escuchado nada sobre Avatar, como si este fuese mi primer contacto al mundo. Y a decir verdad, creo que para futuros fans esto sería lo ideal. Ver primero esta película, ver qué les pareció sin saber nada más y luego ya sí ver la serie animada para descubrir el verdadero mundo Avatar y la verdadera leyenda de Aang. En esta película noté mucho una gran intención por vender una película con una historia similar a la de la serie original, pero distinta y sobre todo mucho más simple. Hay elementos argumentales y personajes que no están presentes, pero la esencia del mundo Avatar, esta cuestión de los 4 elementos en las 4 naciones, el mundo de los espíritus, el Avatar como el gran puente entre ambos mundos, todo eso está y al final de la película puedes identificar que el objetivo no era imitar lo hecho en la serie animada, sino marcar una huella propia en la franquicia. Con todo esto no intento decir que la película sea una obra maestra incomprendida ni nada por el estilo. A decir verdad, la película peca de demasiada estupidez, y no quiero que esto sea tomado como un insulto, pues me estoy refiriendo más a la estupidez ligada a la absurdez, a los sinsentidos, a cómo hay cosas pasando en la película que simplemente parecen una muy mala comedia, una parodia incluso. Tienes incluso sobreactuación, con enfrentamientos entre personajes para nada creíbles, con una complejidad innecesaria y forzada sobre cuestiones tan básicas como el control elemental y que tan solo dejan en evidencia que pues seguramente era muy caro hacer las cosas bien en, por ejemplo, que los maestros fuego generen fuego directamente de sus puños, por lo que se inventó esto de que necesitaban fuentes de poder. Es algo bastante tonto si lo pensamos.
Pero la película no se queda totalmente en los sinsentidos o en las tonterías, porque hay cosas que a mí me parecieron muy bien hechas. Lo que sí debo decir claro es que lo más positivo que le encontré a la película fue más bien práctico que conceptual o argumental. Estoy hablando tanto como de algunas coreografías de batallas, algunos efectos visuales que estuvieron bastante bien, así como de esto que mencionaba hace un momento sobre la intención de entregar la esencia de Avatar. La idea de un ser humano superior que tiene todo este poder y que sorprende mucho más cuando es tan solo un niño, por más que este niño por momentos parezca que tiene 30 años, pero por otros momentos, la mayoría a decir verdad, se le nota mucho una cara de bebé que en momentos incluso sentí exagerada, pero bueno, ya luego hablaré en concreto sobre cada actor y hablaré sobre cómo Noah interpretó a Aang. También hablaré largo y tendido del director y veremos si hubo algún motivo de esos planos tan cercanos a la cara de Noah o el por qué, por ejemplo, cuando hablaban Osai y Sao, o Yao mejor dicho, lo hacían de forma tan cercana físicamente, al punto de que era hasta incómodo. Pero bueno, volviendo a cuestiones más generales, la película no es totalmente abominable. Hay ciertos momentos y ciertas intenciones que son bastante decentes y hasta geniales de ver y sentir, pero luego tienes por supuesto un guión apresurado, entrecortado, con muchas tonterías y claro, todo eso sumado a una dirección pobre, con personajes que no tienen química entre sí y por supuesto siendo todo una adaptación que no hace justicia alguna al producto original, que como analizamos en semanas anteriores en el podcast es una serie muy bien hecha, con mucho cariño puesto encima, con personajes muy profundos, carismáticos, caracterizaciones espectaculares y por supuesto un gran tono general que combina humor, emotividad, acción y demás. Aquí no hay humor en lo absoluto y en parte debo decir que es una forma de adaptar la serie interesante, porque toda la historia busca expandir el trauma de Aang por la pérdida de su gente, lo cual a decir verdad es genial, es algo que muchos siempre hemos pedido, pero falla miserablemente en hacerlo, pues este viaje que enfrenta a Aang sucede de forma breve y entrecortada, además de que luego tienes personajes de apoyo que no te apoyan en lo absoluto, y bueno, enemigos que no se imponen ni a sí mismos frente a un espejo. Lo último que quiero decir, al menos por esta sección, es que si bien uno puede odiar lo que hicieron en esta película, tanto actoralmente como argumentalmente, yo quiero darle una mínima aprobación. Obviamente la película fue un gran fallo, lo veremos luego tanto con la taquilla como con las críticas profesionales y de fans, así como por el hecho de que pues no tuvimos ni tendremos ninguna secuela, pero creo que la exhaustiva campaña que se ha alzado en contra de esta película a lo largo de los años no debería sobrepasar, por ejemplo, el límite de los memes. No hay película live action en Ba Sing Se, eso está genial, es divertido y todo lo que quieras, pero la verdad es que sí que hay una película y no es absolutamente desechable, motivo por el cual tuve claro desde el principio que tendría un lugar en este camino cronológico que estamos haciendo en esta primera temporada del podcast Legado Avatar. Así que bueno, nos queda mucho aún por comentar, así que vamos de inmediato a una cortina musical y pasamos a la ficha técnica, la cual les prometo será breve pues el gran volumen del capítulo de hoy es la crítica. Y como habrán notado, y si no se los comento ahora mismo, las cortinas musicales del episodio de hoy son extractos musicales de la banda sonora creada especialmente para esta película. En un momento mencionaré quién la compuso, pues es momento de los detalles técnicos. La película es descrita como una fantasía de acción y aventura, escrita, coproducida y dirigida por M. Night Shyamalan. Está basada en la primera temporada de la serie animada para televisión de Nickelodeon Avatar: El último maestro aire y está protagonizada por Noah Vinker como Aang, Dev Patel como Zuko, Nicola Peltz como Katara y Jackson Vadbon como Sokka. La idea de la película surgió en enero del año 2007, con el casting y la preproducción sucediendo durante 2008. La película se filmó desde marzo hasta agosto de 2009, cuando comenzó su postproducción. En medio de esta etapa fue cuando se estrenó globalmente Avatar de James Cameron, tomándose entonces la decisión de quitar la palabra Avatar del título de esta película para evitar confusiones con el gran éxito del director de Titanic.
La película tuvo su premiere en la ciudad de Nueva York el 30 de junio del año 2010, saliendo en cines de los Estados Unidos al día siguiente. La fotografía estuvo a cargo de Andrew Lesnie y la banda sonora fue compuesta por James Newton Howard. Más adelante, cuando hable en profundidad de los actores, mencionaré a los que me faltó mencionar antes y también hablaré de los efectos visuales y por supuesto de cada una de las escenas, el guión y demás. Y pasamos pronto a la tercera sección del día y es momento de hablar de las críticas, premios y nominaciones que obtuvo la película. Como supongo ya sabrán, y a diferencia de la serie animada original, la película fue masacrada por los críticos, la audiencia general y los fans de la serie original, con algunas considerándola una de las peores películas de todos los tiempos. Se criticó el guión, las interpretaciones, la dirección, los castings, los efectos visuales, las secuencias de acción, agujeros en la trama, incoherencia con respecto al material original, personajes y la conversión al 3D, o sea, todo. En la reconocida página Rotten Tomatoes, la película tiene una aprobación del 5% de la crítica profesional, mientras que un 30% de aprobación del público general. Es la película de Nickelodeon peor puntuada en su historia, así como la peor del director Shyamalan. En Metacritic tiene un puntaje de 20 de 100, mientras que en CinemaScore sostiene una nota de C en una escala de A+ a F. El medio The Globe and Mail menciona la poca oportunidad que se presenta para desarrollar a los personajes con una línea argumental principal bastante densa y apresurada. Entertainment Weekly comentó cómo la película te lanza cosas a la cara, pero el efecto final es, en todo aspecto, muy escaso. The Hollywood Reporter mencionó la ausencia de buenos castings, lo cual hizo a la película perder credibilidad básica, si bien destacó la interpretación de Noah Winger como Aang. Variety criticó el casting y la banda sonora, diciendo que los efectos de cada pieza musical hicieron que la película fuera aburrida. Sun Times, por su parte, calificó a la película como una experiencia agonizante en cada categoría en la que pueda pensar y en otras que están esperando ser inventadas. USA Today dio una crítica medianamente favorable, destacando las escenas de acción, si bien no puede ignorar el guión pobre y las interpretaciones carentes de personalidad. Collider, por último, calificó a la película como la peor película del 2010. Vamos ahora con los premios y nominaciones que obtuvo la película. Comenzamos con los Teen Choice Awards 2010, en los cuales la película fue nominada a Película de Verano, pero no ganó. La Asociación de Críticos de Música Fílmica nominó a la pieza musical Fluye como el agua en la categoría Composición del Año, así como en la categoría Mejor Banda Sonora Original para una película de fantasía ciencia ficción, pero tampoco ganó ninguno de los dos premios. En los Young Artist Awards, la película recibió dos nominaciones. La primera fue Mejor Joven Actor Principal por el trabajo de Noah Winger como Aang y la segunda Mejor Joven Actriz de Soporte por el trabajo de Seychelle Gabriel como la princesa Yue. Ninguno de los dos ganó. Y pasamos a la edición número 31 de los premios Bazzi, los cuales cada año destacan a lo peor del cine. La película ganó en 5 categorías: Peor desuso del 3D, Peor película, Peor director, Peor guión y Peor actor de soporte, siendo este Jackson Rathbone quien también estaba nominado en la misma categoría por su papel en la película Crepúsculo Eclipse. Dev Patel también estaba nominado en esa categoría por su trabajo como Zuko, no habiendo ganado. Luego la película también estaba nominada a Peor Precuela o Secuela, mientras que todo el elenco estaba nominado a la categoría Peor Pareja en Pantalla o Peor Ensamble de Elenco en Pantalla, y Nicola Peltz, por último, estaba nominada a Peor Actriz de Soporte, premio que perdió ante Jessica Alba por 4 películas que hizo ese año. Pasamos pronto a la próxima categoría y esta se centra en el desempeño en taquilla de la película. Producida con un presupuesto de $150 millones, la película alcanzó los 131 millones domésticos para un total de 319 millones globales. Si tenemos en cuenta que una película solo es considerada éxito una vez multiplica su presupuesto por 2,5, la película debió haber hecho un total de 375 millones de dólares. Habiéndose quedado 56 millones atrás, esto significó para la película generar pérdidas para el estudio.
Originalmente, y tal y como vemos en el propio final de la película, la idea que se tenía era llegar a adaptar los libros 2 y 3 de la serie animada original, formando así una trilogía cinematográfica. Sin embargo, todos estos planes desaparecieron pues no era un negocio continuar adelante. Incluso aunque hubieran recaudado lo suficiente, con todas las críticas que la película recibió, sumada la vergüenza que algunos de sus actores llegaron a sentir, como por ejemplo Dev Patel en su papel como Zuko, la trilogía nunca hubiera funcionado. Vamos a detenernos ahora a hablar un poco sobre el director, M. Night Shyamalan, pues me encontré con varias declaraciones de su parte que me parecieron muy interesantes para comentar por encima. Shyamalan aseguró ante las críticas que llevó tanta integridad a la mesa como humanamente pudo. No se sentía para nada avergonzado de lo producido, pues así es como lo había concebido en su mente, así habían sido las visiones que había tenido, por lo que no podía ajustarse a todo lo que se le criticaba a la película, pues eso básicamente afectaba a su identidad. En cuanto a la mínima duración de 90 minutos de la película, Shyamalan argumentó que eso es lo que habían durado sus películas anteriores, por lo que fue natural para él hacerlo así. No obstante, no tuvo en cuenta que sus anteriores películas habían sido thrillers supernaturales. Este era un género totalmente diferente y, siendo una película lanzada en verano, se esperaba una duración más prolongada, lo cual es usual para esta etapa del año. También mencionó que la corta duración de la película llevó a, por ejemplo, precisar de los comentarios de voz en off de Katara, pues así se podían explicar tramas enteras, como por ejemplo el romance de Sokka y Yue. En 2019, Shyamalan reveló que se había arrepentido de aceptar la dirección de la película, asegurando que siempre ha habido este continuo empuje a unirte al grupo, una constante seducción en la forma de hacer las cosas, en el método del dinero o salvedad, facilidad y para evitar ser criticado. Hice estas películas y con motivo fui aplastado, pues con motivo dijeron, tú no crees en ti mismo, tú no crees en tu propia voz y tú no crees en tus valores. Como resultado de estos pensamientos, Shyamalan comenzó a financiar sus propios y futuros proyectos, alejándose de la industria en general. Pero no toda la culpa de esta película debe cargarla M. Night Shyamalan, y es que muchos suelen olvidar que Mike DiMartino y Brian Konietzko, co-creadores de la serie animada original, fueron productores ejecutivos de esta adaptación y dieron su visto bueno absoluto a lo producido por Shyamalan. Sin embargo, años más tarde, Dante Basco, voz original de Zuko, revelaría que Mike y Brian le aconsejaron directamente no ver la película, por lo que sin dudas es curioso cómo Mike y Brian en un principio estaban tan encantados con la película y luego pasaron a directamente pedir que no sea vista. Esto lo podríamos asociar a que en 2010 estaban bajo contrato y debían, les guste o no, levantar su pulgar arriba a lo que sea que Shyamalan les pusiera en pantalla para así darle buena promoción a la película, por lo que podríamos basar esta experiencia que terminó en tragedia en lo que sucedió hace poco, que Mike y Brian eran ejecutivos principales en la serie live action de Avatar en Netflix y tan pronto tuvieron diferencias creativas, en lugar de quedarse en sus lugares y esperar a la promoción de la serie para alzar sin más sus pulgares, decidieron abandonar el proyecto, aunque todo lo que tiene que ver con esa situación aún se mantiene como un misterio, pues hasta ahora el casting de la serie ha tirado de muy bueno a excelente, con Netflix probando mantener un gran respeto por la diversidad cultural de la serie original. Pero bueno, hasta no ver la serie y comprobar por nosotros mismos el nivel de los guiones, no podremos entender o al menos hacernos una mínima idea de por qué el Team Break decidió directamente renunciar al proyecto. Y ya estamos a punto de llegar a la recapitulación de toda la película, en donde analizaré todo el producto escena por escena, y créanme, hay bastantes cosas para comentar, pero antes de eso vamos con una categoría en la que voy a comentarles un poco por encima qué me pareció cada actor elegido para la película, si tuvo algún momento mínimamente bueno o por qué fue un desastre. Comienzo por el protagonista, Noah Winger, quien se encargó de interpretar al avatar Aang, y bueno, con ver que la carrera de Noah comenzó y terminó con esta película, podemos suponer cómo le fue. Sí tuvo un papel más en una película de 2011, la cual también fue un fracaso a pesar de estar dirigida por Jon Favreau, el director de Iron Man, así como protagonizada por Daniel Craig, el tan famoso agente 007 James Bond. Desde entonces, Noah no ha vuelto a ser actor y creo que es por dos motivos.
El primero, por obviamente el gran fracaso que fue la película de Avatar, y por otro lado porque Noah en sí no era actor y nunca había considerado serlo. Él estaba más aplicado a las artes marciales y competía en torneos de su zona. Como solía mantenerse calvo, sus compañeros lo comenzaron a llamar Avatar. Cuando su profesor de artes marciales notó el parecido también, lo instó a ver la serie y entonces Noah se volvió fan. Poco después, ese mismo profesor recibió una invitación de la Asociación de Agentes de Talento para que animara a sus estudiantes a participar del casting de la película en proceso. Fue entonces cuando le habló a Noah sobre la oportunidad y este junto a sus padres aceptaron. Noah envió un video de audición en el que llevaba un disfraz de Aang que había usado en un Halloween pasado y junto a un bastón hizo movimientos de su estilo de combate especializado, el Taekwondo, además de que citó algunas líneas de Aang de la serie animada. Luego de eso viajó a Filadelfia donde conoció al director M. Night Shyamalan y un mes después le ofrecieron el papel. Con todo esto podemos entender cómo para Noah este papel y en general entrar en el mundo de la actuación no eran algo a lo que él aspiraba en la vida, no buscaba convertirse en actor ni tener una carrera en la industria, por lo que si bien luego aceptó otro papel en esa otra película de ciencia ficción con nombres tan conocidos como el suyo e incluso más, es entendible que tras esto sintiera que este no era su mundo y pasara a tener una vida privada. Bueno, pasado todo esto vamos a hablar de lo que me pareció a mí Noah como Aang. Comenzando por el aspecto físico, en el cual solo tengo que decir una cosa: Noah es Aang. Fue en su día una elección muy buena y a decir verdad me gusta más que Gordon Cormier, el actor elegido para la serie de Netflix, quien sí me gusta, debo aclarar, pero sí es cierto que tonalmente la piel de Noah es más cercana a la piel del Aang original. En cuanto a su actuación, a decir verdad no me pareció para nada buena. Noah sí que se preparó previo a la filmación de la película en un instituto de jóvenes actores, pero claro, como mencionaba antes, Noah no era en esencia un actor, así que por mucha preparación que tuvo, creo que eso quedó en evidencia durante la película, con expresiones que no convencen y una fuerza interpretativa que simplemente no existe y no está ahí para poder encarnar al personaje. En cuanto a cómo el personaje está escrito y desarrollado durante la película, creo que el concepto de un Aang más serio y traumado es muy interesante, si bien extrañé al Aang más simpático y graciosito. La cuestión aquí no me parece que sea que hayan decidido apostar por un Aang más serio y centrado en su pérdida, la cual fue inmensa, sino que simplemente fallaron en lo propuesto, terminando viendo en escena a un actor perdido en lugar de a un niño perdido, con diálogos sin fuerza emocional y expresiones faciales forzadas. También debo mencionar aquí cómo hay algunas tomas demasiado cercanas a su cara, a tal punto que en una escena conversacional completa ni siquiera podemos ver su tatuaje de flecha en la cabeza. Eso a decir verdad me pareció muy extraño y hasta pareció incómodo para mí como espectador como para el joven actor, quien no creo que con su nula experiencia se haya sentido del todo bien al tener una cámara tan grande y profesional cerca. Sé lo que podrán pensar, existen los zooms, pero igualmente creo que fue muy invasivo y no aporta nada al metraje, a la película en sí, pues como dije, Noah no logró expresar nada. Paso a hablar de Nicola Peltz, la actriz que estuvo encargada de interpretar a Katara, pero como mencioné en una historia de Instagram que hice apenas terminé de ver la película, esa chica de la película podrá llamarse Katara, pero no es en lo absoluto Katara. Me pareció tan increíble como fácilmente ofensivo el total olvido a Katara durante la película, con escenas en las que simplemente se queda ahí parada sin decir o hacer nada, cómo se recortaron sus mejores momentos, como por ejemplo cuando inspira a Haru y su pueblo a levantarse contra la Nación del Fuego, o todo su versus contra Pakku por querer aprender agua control en una tribu machista, la cual en esta película no es machista como tal, pues te dicen que el jefe Arnok murió así que Yue gobierna sola como una princesa, pero luego no tienes a ninguna mujer entre el ejército, así que algo de machismo aún hay. Pero bueno, volviendo a Katara, es un personaje súper desaprovechado, ignorado e insultado en toda la película, y esta joven actriz, Nicola Peltz, aporta en gran parte a que no sientas ni la más mínima emoción en su personaje. A diferencia de Noah, Nicola sí había sido actriz antes y tenía una carrera más o menos existente, habiendo tenido 3 papeles secundarios en películas normales de la época. Este era de todas formas su primer protagónico, y no fue el último, pues para 2014 volvía a tener un protagónico en Transformers: La Era de la Extinción, siendo este ya sí que sí el último y con bastante sentido. Pero no debemos preocuparnos mucho por ella, pues no solo su padre es multimillonario, sino que hace unos meses se casó con el hijo mayor de los Beckham, una familia que dudo bastante esté pasando por hambre o frío.
En fin, a decir verdad no tengo mucho más que decir de Nicola como Katara. Así como Aang, me gustaron los pequeños momentos de control elemental que tuvieron y hay una escena en específico, es más una toma que una escena, en la que se los ve practicando agua control, sin agua en ningún sitio, cierto, pero que a decir verdad me gustó mucho. Creo que el agua control fue el elemento mejor entendido e interpretado de la película y eso es a decir verdad positivo, pues es el libro agua, así que qué mal habría sido si no hubiera sido así. Paso a hablar de Jackson Rathbone, el actor que se encargó de dar cara a Sokka, si bien para mí este no fue Sokka para nada, sino Soquete, así le diré de hecho. Bueno, igual que Nicola, Jackson no tiene que preocuparse por hacer papeles mediocres en películas mediocres, pues en el caso de Jackson su padre es un importante petrolero y su familia en general es muy importante en la industria petrolera, así que eso explica por qué optó por participar en películas como esta y en la saga de Crepúsculo. Eso sí, debo aclarar, Jackson tiene la esencia de un actor, lo cual se justifica con sus inicios en el teatro, así que esto no fue un simple hobby o una oportunidad aparecida de la nada como con Noah. Un detalle no menor que debo mencionar es que al momento de filmar esta película, Jackson tenía aproximadamente 26 años, 10 años más que los que tenía Sokka en la serie original. Esto es importante, pues Jackson no parecía en lo absoluto un adolescente y esto explicará por qué luego, cuando se junta con la actriz de Yue, parecen una joven pareja de adultos que no aprovechan su tiempo paseando exactamente. En fin, Jackson como Sokka es una absoluta vergüenza a lo que el personaje original fue. Algo que no pude evitar notar fue como Jackson estaba demasiado concentrado en expresar algún tipo de dolor o trauma en su cara. Me pareció bastante gracioso de hecho, pues parecía que intentaba expresar tanto sufrimiento y consternación en momentos que para nada era necesario. Llegué a preguntarme, ¿este chico está bien? Quizá necesita un abrazo, y bueno, yo no seré quien se lo niegue, claro, pero no sé, creo que exageró demasiado su ya de por sí corto nivel de actuación. En fin, a pesar de que su carrera no es la gran cosa, sí debo destacar que es músico y hace filantropía, siendo parte de una organización de caridad que busca devolver la educación musical a las escuelas públicas más desfavorecidas, así que no porque su personaje en esta película haya sido un total desastre, significa que el actor también lo sea. Pasamos a hablar de Dev Patel, quien estuvo encargado de interpretar a Zuko. A decir verdad, a él también lo llamaría Soquete, o Zuquete, o Zacarías, no lo sé, pero cualquier cosa que me evite llamarlo Zuko, pues de Zuko no tuvo ni la cicatriz. Igual que Jackson, Dev tenía más años de los que debía tener cuando filmó esta película y a decir verdad se notó demasiado. Según le dije a uno de mis seguidores, Zuko parecía más un tío divorciado y alcohólico que un adolescente problemático. Como probaría más tarde con películas por las que incluso se ganaría un BAFTA y sería nominado al Oscar, Dev Patel es un buen actor y creo que el problema aquí es que forzó demasiado una actuación dramática que no encajó bien con el marco tan desastroso que tuvo la película. Si a Noah y Nicola les faltó emoción en cada cosa que hacían, a Jackson y Dev les sobró en cada mirada o diálogo que producían. Aquí también debemos destacar que para que los niveles de actuación de distintos actores se emparejen, tiene que ver mucho la dirección. Claramente el director no supo guiar de buena forma a sus actores y no supo ordenar y proveer de un balance a las escenas que conforman la película. Pero bueno, Dev se lleva parte de culpa por supuesto y él mismo admitiría años más tarde que cuando vio la película no podía identificarse en ese chico que veía en la pantalla. También dijo que tenía miedo de volver a interpretar películas de grandes estudios, asegurando: me sentí totalmente superado por la experiencia, sentí que no estaba siendo escuchado, eso fue muy aterrador para mí y entonces fue cuando aprendí el poder del no, la idea de decir que no. Tengo que hablar brevemente de Asif Mandy y Cliff Curtis, los actores encargados de interpretar al almirante Zhao y al señor del fuego Sai respectivamente. Los cuento juntos porque tengo que decir exactamente lo mismo de ambos, fueron un absoluto desastre. Las escenas que tienen juntos son muy malas, y aquí me pasó otra vez lo mismo que con Noah en la toma de cerca, solo que esta vez no hacen tomas de sus caras cerca del lente, sino que ellos están juntos el uno con el otro y fue muy incómodo de ver. No había ningún tipo de espacio personal entre ellos y fue muy extraño. Sus actuaciones no tenían fuerza, sus diálogos eran tontos y absurdos, ya ni hablar de sus vestimentas, los escenarios, las situaciones puestas por el guión, fue simplemente lo peor de la película. Vamos con Shaun Toub, quien interpretó no a Iroh, sino al general Iroh, y fue un espanto absoluto, fue penoso, lamentable. Iroh fue, junto con los otros dos, lo peor de la película, no tengo nada que decir, la verdad, fue espantoso.
Y dejé para el final, no por algún motivo en específico la verdad, a Seychelle Gabriel, quien interpretó a la princesa Yue. Como mencioné antes, hubo cambios que hicieron que ahora Yue sea la princesa jefe, por así decirlo, de la tribu Agua del Norte, pues su padre, el jefe Arnok, murió tiempo atrás. Y bueno, sumado a que Yue parecía ocultar cierto machismo en su interior, la verdad no tengo nada que decir del personaje, ni bueno ni malo. Es usual que algunos fans digan que lo único salvable de esta película fue Yue, pero supongo que se referirán al aspecto, porque todo lo demás fue espantoso. Igualmente sí debo conceder que gran parte del espanto que fue Yue como personaje y aporte a la película fue culpa del guión tan malo que se tuvo. Ese momento en el que le cuenta a Sokka su conexión con el espíritu de la luna y su posterior sacrificio con Airo sacando el tema de la nada, tal y como en la serie original todo se ha dicho, es simplemente espantoso. Esa sin dudas es la palabra del día, espantoso. Por último, mencionar como curiosidad que Seychelle luego tendría cierto tipo de redención en el universo Avatar, pues fue la actriz que dio voz a nuestra muy querida Asami Sato. ¿Y podría hablar de la niña que hizo de Azula? Sí, pero salió por 30 segundos, da totalmente igual. La abuela de Sokka y Katara, que incluso en los créditos fue puesta como abuela de Katara. Miren, no conozco a la actriz, no sé si sea buena o no, pero me dio lástima la pésima escena que le tocó llevar a cabo con todo lo del mapa y la explicación del mundo de los espíritus. El tono que se intentó colocar simplemente no estaba ahí. Y bueno, estos han sido mis comentarios sobre los actores participantes de la película. Pasamos con una nueva cortina musical a la próxima sección. Y es momento de hacer una recapitulación total de la película. Aquí voy a comentar por encima cada escena, diálogo y momento de la película, en el orden cronológico claro, así que pónganse cómodos pues tenemos para rato. Comenzamos por el principio mismo de la película, y no hablo de la introducción de Katara a lo Star Wars, sino de los logos de las compañías que produjeron y llevaron a cabo la creación de esta película. La verdad me da igual cuáles son, pues un par de ellas a día de hoy producirán las próximas películas de Avatar Studios, así que mejor no echarles mala suerte, pero lo que sí quiero comentar es que la temática elemental que se produjo especialmente para esta película me gustó y convenció, pues acierta en instalar el tono del mundo, así que es un inicio bastante bien pensado. Comienza la introducción adaptación del opening original de la serie y tenemos vistazos a los 4 elementos. A mí personalmente me gustó lo producido, si bien hay diferencias en el fuego control, pues vemos un control más masivo e incluso fluido, que pareciera que el sujeto está controlando aire o agua y no fuego. Pasamos ahora sí que sí a la voz en off de Katara, la primera de varias durante la película, y podemos notar cómo el texto no es el de la serie animada original sino uno parecido, pero con varias diferencias. Una curiosidad muy grande es que no se menciona para nada que la Nación del Fuego atacó a las demás naciones ni que ésta tiene la Gran Guerra en plena actividad, sino que se hace énfasis únicamente en que hace 100 años el Avatar desapareció. Esto lo podemos tomar como una forma de mantener al espectador en la misma línea de conocimiento de Aang, ya que este cuando despierta se tarda un poco en descubrir que la Nación del Fuego tiene esta gran guerra contra el mundo. Pasamos a la primera escena de la película y las cuestiones negativas comienzan a partir de una toma desenfocada y de movimientos abruptos que a decir verdad entiendo lo que se intentó hacer. Se quiso dar una sensación de cercanía extrema, como si fuéramos nosotros mismos los que estábamos ahí, junto a Katara, viéndola alzar esa bola de agua en lo alto. Lo extraño aquí son varias cosas, siendo la primera un detalle, y es que Katara hace agua control con sus guantes puestos, cuando en la serie original vemos que para hacer ese pequeño movimiento, Katara primero se quita el guante de la mano. La siguiente es que cuando la bola de agua cae sobre Sokka, momento que no vemos en pantalla y debemos adivinar cuando Sokka se levanta del suelo, este actúa de una forma ciertamente incómoda, pues va hacia su hermana y la toma de las manos de una forma muy vara, a tal punto que sentí que se contuvo de golpearla o algo por el estilo, y eso sin dudas es muy mala señal. Tras unas explicaciones más de Katara de cómo son sus vidas, cómo su padre se fue a pelear en la guerra y están cazando un animal, pisan una capa de hielo que comienza a brillar bajo ellos y que termina sacando a la superficie un iceberg, en el que como sabemos está Aang y diría Appa, pero sigo convencido de que esta bestia era una bestia peluda y ya, no el bisonte que tanto queremos. En fin, que Soketa y Katara encuentran a Aang e incluso tenemos un vistazo breve y oculto de Zuko en su barco. Pero de inmediato pasamos a Aang en el iglú, con Katara yendo a verlo, viendo sus tatuajes, los cuales son un espanto, y entonces tenemos un despliegue de
diálogos sin sentido que buscan explicar cosas y no logran ni explicarse a sí mismos qué hacen en ese guión. Cómo ese guión fue aprobado por alguien. Creo que a día de hoy ni quien lo escribió sabe por qué puso las cosas como las puso, pero bueno, seguimos. Llega la Nación del Fuego, la tribu del sur, y tenemos a Zuko, Zoquete, que pues dice algunas cosas, le traen a Aang, ve los tatuajes y se lo lleva para hacerle algunas pruebas. Luego tenemos una escena de Sokka y Katara en la que Katara convence a su hermano de forma absurda que ese niño es su responsabilidad, y entonces llega Kanna, aunque aquí solo es la abuela, a explicarles lo que les mencioné antes, todo lo del mundo de los espíritus, y bueno, esto tiene una fuerza argumental nula. Pasamos a la prueba que le hace Zuko a Aang en su barco, y aquí tenemos la aparición del personaje más esperado por todos. Pero no aparece, pues parece ser que Iroh pidió cierto dinero que la productora no aceptó pagarle, así que Iroh no aparece en esta película, por lo que consiguieron a un doble que ni es tan parecido porque el cabello es un espanto y se llama Iroh. En fin, Zoquete e Iroh le hacen la prueba de los elementos a Aang y tengo que decir dos cosas, una buena y otra mala. Comienzo por la buena, claro, y es que si bien la prueba de ponerle un poco de cada elemento en una mesa y esperar que los controle me parece bastante tonta, a decir verdad me gustó bastante, pues encaja con esto que decimos siempre de que el control de los elementos es una cuestión psíquica, que encaja con personajes como Minhua, y pues tiene sentido que si Aang tiene en su interior psíquico el control de los 4 elementos, cuando le pones una piedra enfrente, levante esa piedra, aunque me gusta más lo de la llama de la vela elevándose apenas un poco. En fin, eso es lo bueno, que la magia del control de los elementos de Avatar está muy presente en esa escena, pero es momento de lo malo, y es que cómo está filmada esta escena me dio muy mala espina y hasta me hizo sentir incómodo. Las tomas de la media cara de Aang con Zoquete e Iroh atrás, los diálogos que aseguraban que era una prueba que no le dolería. Soy el único que sintió que la escena y el momento en general eran muy turbios. Quizás sea solo yo, pero bueno, luego de esto Aang busca escapar y escapa en efecto, y a decir verdad me pareció bastante genial. Los saltos que da sobre Zoquete e Iroh fueron extraños, sí, pero luego cómo vence a esos soldados y cómo sale volando en su planeador, a decir verdad me gustaron mucho y quizá aquí me deje llevar un poco por mi fanatismo, pues ver a Aang volando es emocionante, pero bueno, creo que eso no es algo negativo. Si un producto te logra conducir hacia una emoción como lo es la nostalgia, no creo que sea algo malo para nada. Los efectos visuales en el pequeño vuelo estuvieron bien, el planeador se veía muy bien, lo único extraño fue cómo aterrizó sobre la cabeza de Appa, pero fue algo mínimo que da igual. Cuando ya se están yendo, Iroh tiene unos diálogos demasiado extraños sobre cómo los destinos de Aang y Zuko están entrelazados. Y a ver, lo entiendo, ya todos sabemos que su destino es ser amigos y aliados y salvar al mundo juntos. Pero aquí queda demasiado en evidencia y no les dan chance de ser enemigos o al menos opuestos, pues luego tenemos ese podríamos ser amigos de Aang a Zuko en pleno final, tras haber eliminado ese momento de todo lo del espíritu azul, por lo que bueno, en sí no me gustó para nada cómo se manejó todo este tema. Aang, Sokka y Katara llegan al Templo Aire del Sur y Aang busca a Yatso, pero aquí sucede algo espantoso y es que cuando Aang le habla a los hermanos sobre su tutor, dice la frase "es como mi padre", y eso fue una muy mala idea, pues como sabemos, los nómadas aire simplemente no tienen aprendido el concepto de familia, no se ven ni como padres, ni como hijos, ni como hermanos, así que fue muy desafortunado que dijera eso. Por otro lado, sí es cierto que la relación de Aang y Yatso era muy como de padre e hijo, pero eso lo pudimos saber en la serie animada al ver flashbacks de ellos juntos, jugando, confiando el uno en el otro y cosas así. Que Aang aquí simplemente diga "es como mi padre" y luego pasamos a otra escena que nada tiene que ver con el tema, fue simplemente una muy mala producción. En fin, que Aang descubre lo que pasó con su gente, se enoja y luego regresa con Sokka y Katara, pero aquí pasa algo interesante y es que es en este momento en el que Aang logra entrar al mundo de los espíritus. Visualmente espectacular, debo decir, el CGI en el dragón se ve bastante bien. Este dragón fue una mezcla de Fang, el dragón guía de Boku, con Ko, el ladrón de Vostros, si no me equivoco, y a decir verdad me gustó.
Creo que fue un elemento argumental bien resuelto y propone a Aang un viaje para la película, el volver a hablar con este para resolver sus problemas. También me gusta cómo el dragón luego no le dice exactamente qué hacer a Aang, sino que le dice muéstrales el poder del agua, pero no le dice levanta una gran pared de agua que los asuste. Así que eso es algo que Aang tiene que descifrar por cuenta propia y me parece que fue algo bien logrado durante la película. Pasamos a una mayor centralidad para Zuko y la introducción del almirante Zhao, pero esta escena del banquete es nefasta por donde la veas. La escena de práctica de Zuko está bastante bien, hablando claro de las artes marciales, pero no es la gran cosa. Vamos ahora ya con todo el tema de Haru y su aldea, aunque bueno, nunca alcanzan a decir que el niño se llama Haru, pero bueno, la esencia de lo que el episodio Prisioneros significó está ahí. Como dije antes, Katara simplemente no hace acto de aparición en esta escena ni en toda la película y es una gran lástima. Aang es quien termina por inspirar a los maestros tierra a hacer uso de su poder y entonces toca un combate contra los maestros fuego de la prisión. Mientras que Sokka tiene un muy buen momento en el que lanza su boomerang y se ve bastante bien, Aang se lleva la mayoría del crédito en la pelea por su aire control, el cual a decir verdad está muy bien representado y logrado. La tierra control por otro lado es lo peor que tiene esta escena. Tiene pequeños vistazos a un buen diseño, si bien cada uno de los movimientos se ven demasiado confusos y dispersos. Sin embargo, hay un momento en el que tienes a todo un batallón haciendo 2 horas de movimientos para acabar alzando una mínima piedrita y, a ver, por un lado te lo puedes tomar con humor y pensar que los de efectos visuales le gastaron una gran broma a Shyamalan y su película, pero por otro lado, esto fue aprobado, así que alguien llegó a la conclusión de que lo producido estaba bien para que pueda salir a los cines, así que no deja de ser una absoluta vergüenza. Pasamos a otra aldea, o quizá es la misma ya que el niño Haru es el mismo, creo, y vemos de fondo la estatua del avatar Kyoshi. Katara obtiene aquí su pergamino de agua control y luego tenemos un momento pésimo en el que el anciano del pueblo dice a Aang a Kyoshi le gustaban los juegos, a lo que Aang contesta a mí también aún me gustan. Y sí, este momento es espantoso, la grandeza de un avatar pasado reducido a la frase a Kyoshi le gustan los juegos. De nuevo, es inconcebible que alguien en verdad haya visto esto y dicho sí está bien, dejemos que salga a cines. Luego de esto tenemos una pequeña escena entre Aang, Sokka y Katara, en la cual Sokka y Aang son los únicos que hablan, mientras que Katara tan solo sonríe y asiente a todo lo que dicen, pareciendo, a decir verdad, una tonta que no puede formular ni 2 palabras. Aquí es donde deciden ir por el mundo salvando aldeas y produciendo un cambio en la guerra, y es exactamente eso lo que vemos a continuación, un ensamble de escenas en el que los protagonistas viajan por el mundo y van por ahí venciendo soldados y plantando semillas de esperanza en todos los que pueden. Las escenas entre Zhao y Ozai son un espanto, pero Dev Patel no quiso quedarse atrás y entonces tuvo una escena totalmente espantosa con un niño cualquiera del bar en el que se encontraba, actuando como dije antes, como si fuera un adulto alcohólico y resultando totalmente desagradable. Es con esta escena con la que nos explicaron todo lo del episodio de la tormenta, con el exilio de Zuko y demás. Nuevamente, la película queriendo contarte tramas enteras en cuestión de minutos, fallando totalmente. Van 40 minutos de película y llegamos al Templo Aire del Norte, en donde todo lo del mecanicista, Teo y su pueblo ha sido eliminado. En cambio, Aang viajó hasta ahí solo para conectarse nuevamente con el espíritu del dragón y así saber qué tiene que hacer exactamente, pues tras 40 minutos aún no lo sabe. Es ahí donde se encuentra a un monje, según lo que viste, que le cuenta un poco sobre las estatuas del lugar, las cuales originalmente en la serie animada estaban en el Templo Aire del Sur, pero que esta vez están aquí. Las estatuas de lejos se ven bastante bien. En fin, el viejo al final no era ningún monje ni nada por el estilo, sino que un traidor que atrajo a Aang a ese salón, en donde el joven es capturado por arqueros. Llegamos así, aunque cronológicamente ya no se respeta el orden del libro Agua original, a lo sucedido en el episodio del Espíritu Azul. Esta vez, sin embargo, pareciera ser que aquella fortaleza está en el propio Templo Aire del Norte, por un elemento escenográfico que aparecerá dentro de poco. En fin, encadenado, Aang logra hablar con el Espíritu Dragón y este le dice que debe ir a la tribu Agua del Norte y en general dominar los 4 elementos para vencer al Señor del Fuego. Zhao es quien capturó a Aang, y como en la serie, viene Zuko a liberarlo disfrazado como el Espíritu Azul. Y sí, debo decirlo, el traje de Zuko como Espíritu Azul es abominable, teniendo una peluca espantosa. En fin,
Aang y el encubierto Zuko salen de la prisión y deben pelear contra los soldados de Zhao, y es aquí en donde entra ese elemento escenográfico del que les hablé antes, pues es una especie de círculo de entrenamiento nómada aire, así que parece ser que Zhao tenía plantada esa fortaleza en el Templo Aire del Norte. Pero bueno, eso da igual ahora. Zuko y Aang deben pelear si quieren salir de ahí, y eso mismo es lo que hacen. A decir verdad, las coreografías de batalla en este momento me gustaron mucho. El aire control de Aang se volvió fácilmente el elemento mejor adaptado, aunque sí que podría haberse hecho mejor, claro, pero está muy bien logrado. Finalmente, cuando el arquero le da a Zuko y Zhao manda a sus fuerzas a por ellos, Aang cubre toda la situación con niebla y los soldados se detienen ante esta, apenas volviendo a avanzar cuando la niebla se comienza a disipar. Este momento me pareció supremamente estúpido. ¿Por qué se detuvieron por una simple niebla? ¿Por qué les dieron el tiempo preciso para que pudieran escapar? Fue absurdo a más no poder. Y luego tenemos la escena en el bosque en el que Aang directamente no se queda a esperar que Zuko despierte, sino que se va. Tenemos otra escena entonces de Zuko y Ozai, ya que parece que Ozai está a la vuelta de la esquina, o que Zhao tiene algún tren supersónico para llegar siempre súper rápido a la capital de la Nación del Fuego. Aquí sucede algo muy estúpido, probablemente lo más estúpido de toda la película, y es que Zhao dice el espíritu azul es Zuko, y ahí lo deja. Dice eso y ya está. Ozai le pide pruebas, pero no se las da, pues no las tiene. Es una simple intuición. La cuestión es, ¿intuición de qué? Más bien una adivinanza. ¿Y por qué Zuko específicamente? Bueno, porque pues no hay otros personajes a los que culpar, salvo que haya imaginado que quizá el espíritu azul era el amigo con el que Aang viajaba con una máscara. Pero claro, ¿cómo va a pensar eso? No tiene sentido en lo absoluto. Mejor pensar que es Zuko. En fin, estupidez total. Todo esto conduce al atentado de Zhao contra Zuko, el cual nunca nos explican cómo pasó. Obviamente no fueron los piratas, entonces ¿fueron los arqueros? ¿O un cualquiera? Pero bueno, que fue Zhao, eso es obvio, así que para qué gastar un mísero segundo en detallarlo un poco. En fin, sobre los 54 minutos de película, los jóvenes héroes llegan a la tribu Agua del Norte, un momento que debo decir me gustó mucho. Las grandes puertas de la tribu no fueron la gran cosa, pero todo el momento estuvo muy bien planteado y llevado a cabo. Fue, claro, menos espectacular que lo producido en la serie animada original, pero siendo esto un live action, es entendible que no tuvieran acceso a hacerlo tan inmenso como en animación. Con las palabras de Zhao de fondo, es en espíritu un calco al producto original y uno bien hecho, pero claro, como todo en esta peli, lo bien hecho no podía durar, y es que apenas llegan con la princesa jefe, volvemos a tener la voz en off de Katara, la cual nos dice que Sokka y Yue de inmediato se hicieron amigos. El torbellino que hace Aang para demostrar ser maestro aire se nota que no fue bien calculado, ya que está pegado a él y a todos los demás y no los afecta en lo más mínimo. Pasamos entonces a las prácticas de agua control con el señor maestro, y a decir verdad es un momento bastante genial, pues cada movimiento que hace el señor significa un accionar elemental. Incluso en un momento juega un poco con una bola de agua con su pie como si fuera una pelota de fútbol, y es genial que lo hayan diseñado y hecho tal cual, a diferencia de antes que vimos a un batallón entero hacer múltiples movimientos que no concordaron con la diminuta piedra que habían alzado. Por último, Aang practica un poco más de agua y termina por elevar el agua de varios cordones de toda la ciudad, lo cual demuestra su gran nivel de poder como el avatar que es. Su maestro se queda impresionado y el propio Aang siente vergüenza y temor del gran alcance que tienen sus habilidades. En este sentido, la escena es una joya absoluta. Por otro lado tenemos a Zhao y Ozai hablando sobre el asedio al Polo Norte, y aquí se cambió que Ozai sea quien ordena a Zhao matar al espíritu de la luna, mostrando a un Zhao sorprendido por dicha orden. Luego Zhao habla con Iroh, quien se sumó a su misión en el norte tras la supuesta muerte de Zuko. Tenemos incluso una mención a Lu Ten, con un Zhao totalmente desagradable, sin honor alguno. Esto está lejos de representar correctamente al Zhao original, ya que si bien este era un desgraciado, nunca se hubiera atrevido a insultar al tío de Zuko con la muerte de su hijo de sangre, y este Zhao, aunque aquí se le llama Yao, es una vergüenza absoluta. Tenemos un poco de Sokka con Yue, como decía antes, contando de forma súper genérica, apresurada y forzada el por qué tiene el cabello blanco, es decir, su conexión con el espíritu de la luna. Y pues bueno, ¿qué quieren que les diga? Las miradas cómplices que se tiran Jackson y Seychelles no son de un par de amigos de hace 2 días. Se siente una muy inmensa conexión entre ellos, una intimidad total. Si tenemos en cuenta que dicen que han pasado varias semanas desde que están ahí en la tribu del norte, creo que ya lo demás es cosa de lo que cada quien suponga.
Zuko, Soquete está infiltrado en la nave de Zhao Yao y habla con Iroh sobre tener que capturar al avatar para recuperar su honor y todo eso. Es tras este momento cuando tenemos la escena que les comentaba antes, sobre Aang y Katara entrenando sus movimientos. Esta parece ser una sola toma y es muy linda. Tenemos a Aang y Katara practicando sus movimientos lentos, fluidos, llenos de gracia y elegancia, el estilo de la tribu Agua del Norte en su máximo esplendor. ¿Y cómo termina? Pues a diferencia de otros momentos buenos de la película que acaban mal, este termina muy bien, ya que Aang y Katara están justo mirando el cielo y se detienen a la vez pues ven caer la nieve negra, la cual representa la llegada de la Nación del Fuego. Es un momento que, combinado con otras perspectivas de la tribu, es muy bueno. Por su parte, Zuko deja la nave de Zhao y se aventura en las profundidades del norte para hallar una entrada propia a la tribu, y aquí se calca el momento en el que rompe el hielo en la serie animada para poder básicamente respirar, ya que a diferencia de en la serie, aquí Zuko no encontró ninguna caverna de aire, sino que simplemente se lanzó a las profundidades y perfectamente pudo haberse ahogado, lo cual a decir verdad encaja bien con lo tonto que era Zuko en este momento. Tal y como Iroh en la serie le gritaría a Zuko en el libro 2, se metió en la tribu del norte, capturó al avatar, pero luego simplemente no supo qué hacer, no tenía ningún plan de escape y eso lo condenó. De vuelta con los héroes, me causó gracia que Aang, Katara y Yue estuvieran en el balcón viendo a la Nación del Fuego llegar y entonces aparece Sokka y solo tras él decir Aang necesita preguntar algo, él mismo es capaz de hablarle a Yue. Me pareció un poco absurdo. ¿Por qué Aang no le habló directamente a Yue? O mejor dicho, ¿cómo es que Sokka sabía que Aang necesitaba preguntarle algo si acababa de llegar? ¿Acaso Aang le dijo a Sokka que necesitaba preguntarle algo a Yue y luego este se fue a, no lo sé, mear y apenas cuando volvió dijo eso? Fue bastante tonto. Pero bueno, que Yue finalmente guía a Aang hasta el oasis espiritual, ahí donde Aang dice una total estupidez, y es que para obtener sus tatuajes lo que debió hacer fue meditar durante un largo tiempo sin desconcentrarse, cuando originalmente un maestro aire obtiene sus tatuajes al dominar todas las técnicas de aire control, no teniendo nada que ver ni con meditar ni con la espiritualidad, es una cuestión de maestría elemental. Cuando Aang se pone a meditar, pues eso es lo necesario para hablar con el espíritu dragón y saber cómo poder vencer a la Nación del Fuego, adivinen a quién se le ocurre que es buen momento para hablar. Sí, a la chica que se llama como Katara, pero no es en lo absoluto Katara. En fin, Katara le habla un poco a Aang y entonces aparece Zuko, y aquí es donde debo detenerme un poco, no porque la escena sea buena ni mucho menos. No, la escena es un espanto. El gran versus original de Zuko y Katara en el oasis, reducido a un par de ataques cruzados absurdos. Pero no quiero hablar de eso, sino de cómo cuando Zuko llega, Katara lo reconoce como el hijo del Señor del Fuego, el que fue a su aldea y se llevó a Aang. Zuko la ataca, pero Katara se defiende. Entonces le pregunta a ella que quién es, a lo que ella dice, mi nombre es Katara y soy la última maestra agua de la tribu Agua del Sur. Zuko la vuelve a atacar con su fuego y ahora sí que logra dejarla inconsciente. Va con ella, la posiciona bien y comete el acto sumamente extraño de, según lo que se ve, quitarle los cabellos que acabaron en su cara. Aquí le dice, con Katara inconsciente, que debe llevarse a Aang o su padre no le permitirá volver. En ningún momento le dice su nombre ni nada por el estilo, sino que simplemente se va. Cuando Sokka y Yue regresan al oasis y encuentran a Katara sola, preguntándole por lo que pasó, Katara dice, Zuko se llevó a Aang, y... exacto, ¿cómo sabe su nombre? Si no lo sabía antes y Zuko no se lo dijo, ¿de pronto se lo aprendió? Es un sinsentido total, pero no es un sinsentido único de esta película, sino que en la propia serie esto también pasa, aunque más temprano. En la serie animada, cuando Zuko llega a la isla Kyoshi y Katara lo ve desde un lateral, se sorprende y dice Zuko. Esto está mal, pues solo se habían encontrado una vez antes y fue cuando Zuko fue a su aldea, atacando pero nunca diciendo su nombre. Luego en el episodio 2 técnicamente no se vieron nunca y en el episodio 3 tampoco, así que es un error argumental que parece ser que esta serie quiso homenajear, aunque dudo que intencionalmente. Esto de la película luce por sí mismo como un error propio y en general una ensalada de encuentros, presentaciones y agujeros de guión que ya nada tiene que ver con la serie animada, sino únicamente con el guionista Shyamalan. Por otro lado tenemos otra escena más de Zhao hablando con Iroh, esta vez contándole que sabe la ubicación de los espíritus de la luna y el océano, y este momento nos ayuda a confirmar que el de la escena no es Iroh sino, como dije antes, su doble de acción Iroh, pues Iroh al oír a Zhao hablar de los espíritus dice, sería un honor conocer a un espíritu, a lo que Zhao lo ignora y esto es gracioso, pues la mano derecha o izquierda, da igual, de Zhao mira a Iroh fijamente y
por los espíritus, da miedo o más bien vergüenza ajena. Por su parte, Aang logra volver a hablar con el espíritu del dragón, que como dije antes, lo utilizaron correctamente para suplantar a Ko, el ladrón de Vostros. Este le dice que para vencer a la Nación del Fuego no debe herirlos, sino exhibir ante ellos el poder del agua y a su vez superar su gran pérdida. Y respecto a esto tengo que decir varias cosas. La primera, que decirle al avatar que no debe herir a la Nación del Fuego es un poco tonto, ya que el gran objetivo de Aang es dominar los 4 elementos para enfrentarse físicamente al Señor del Fuego Ozai y vencerlo en combate. Todo esto me hace pensar que, si hubieran llegado a hacer una segunda y luego una tercera película, cuando Aang y Ozai se enfrentasen, Aang iba a vencer a Ozai haciéndolo rendirse al exhibir su dominio sobre los 4 elementos. Porque esta película se esforzó bastante en querer demostrar al público que la mejor forma de vencer a tu enemigo es no herirlo, sino mostrarle todo tu poder. Y también se habló un poco de cómo el mayor arma en una guerra era el cambiar los corazones de las personas. Así que puede ser que si llegábamos a tener una trilogía de películas, Shyamalan hubiera hecho uso del legendario e imbatible poder del amor. Es algo que nunca obtendrá respuesta. En fin, eso por un lado. Luego tenemos al espíritu dragón mencionando el poder del agua, y aquí debo detenerme otra vez, pero no por lo que creen, que sería pues hablar del poder del agua, de la tribu Agua del Norte y todo eso, sino de algo que de hecho ha pasado hace poco y que tiene que ver con la serie live action de Netflix. Me di cuenta que cuando A. Martínez, el actor que dará vida al maestro Pacu en Netflix, habló abiertamente sobre ser Pacu, utilizó el hashtag The Power of Water, lo cual básicamente es el poder del agua, la frase que en esta película menciona el dragón. Y quizás solo sea una coincidencia, pero es muy curioso que aparentemente vayan a utilizar el mismo concepto en la serie de Netflix, demostrar el poder del agua, que en esta película pues se ejemplificó con una gran pared de agua y no con un Godzilla de agua. Lo último que debo decir sobre lo dicho por el espíritu dragón es que si bien, y como dije antes, la película busca producir en Aang un viaje emocional a través de la pérdida de su gente, falla totalmente en hacerlo, tanto porque el actor de Aang no ofrece ninguna emoción en su trabajo, sino por lo forzado que está junto con las demás tramas, específicamente con esta de Aang debiendo probarle a la Nación del Fuego el poder del agua y demás. Entiendo la conexión que se intentó producir, pero no la consigo ver lograda. Esto puede que sea algo 100% personal, por supuesto. Por fin, por otra parte, Zhao le dice a Iroh que su plan es matar al espíritu de la luna. Iroh dice un qué y la pobre escena de 1 minuto o menos termina. Cuando Aang regresa al mundo físico, me hizo gracia como Zuko estaba en la ventana viendo el desastre de la invasión y mientras tanto hablaba de su vida, de su familia, de cómo Ozai sí quería a Azula mientras a él no podía ni verlo, y de inmediato Aang da un salto para alejarse de ahí. Fue divertido porque lo sentí como un bueno, no me cuentes tu vida, crack. Y es casi igual al de la serie animada, con la diferencia de que aquí Aang y Zuko se enfrentan físicamente, algo que no habían hecho para nada en toda la película. El combate fue mayormente extraño, destacando como el peor momento cuando Aang se pone tras Zuko y este asoma la mirada 2 veces hacia atrás y no lo ve. Entiendo la intención nuevamente, pero es que se ve claramente como el campo de visión de Dev Patel perfectamente atrapaba las piernas y el torso de Aang, así que no es que Zuko soquete no veía a Aang, es que la dirección de la escena era malísima. En fin, pelean físicamente un poco, lo cual fue extraño, pues Aang se supone que no sabe pelear a puños, y entonces alza su mano hacia una antorcha y cambia la fluidez de la llamarada para llamar la atención de Katara, por lo que Aang hace fuego control. Aquí es donde termina sucediendo eso de podríamos ser amigos, super artificial, que le dice Aang a Zuko, y luego de esto Aang se une a la batalla campal en plena tribu. Mientras Zuko se libera de su aprisionamiento en hielo, Zhao llega al oasis y atrapa en una bolsa al espíritu de la luna, tal y como en la serie animada. La diferencia es que Iroh está justo a su lado, viendo como si nada todo lo que hace. Y entonces pasa lo que tenía que pasar, pero que era perfectamente evitable, pues Iroh estaba junto a Zhao, Yao, en todo momento. Zhao, Yao mata al espíritu de la luna, y apenas entonces la luna se vuelve roja, cuando originalmente se volvía roja apenas el espíritu era separado del estanque, apagándose su luz cuando era asesinado. Apenas cuando el espíritu de la luna ya murió, Iroh saca a relucir sus poderes supremos de generar fuego de la nada, algo que espanta a todos, incluido Zhao. Mientras Aang ve la destrucción cernirse por completo en la tribu, a Iroh se le ocurre, adivina, pues no hay forma en la que lo supiera, que Yue está conectada al espíritu de la luna, y aquí debo decir pronto que esto es tal cual calcado de la serie. En la serie, Iroh también se halla lamentándose la muerte del espíritu, cuando entonces ve a Yue y su mente maquina:
esta chica tiene el pelo blanco, seguro cuando nació muerta, y entonces parte del espíritu de la luna vive en ella, así que ahora debe sacrificarse. Sí, eso tiene sentido, se lo diré. Así que bueno, Yue se mete al estanque y sacrifica su vida, solo que en esta versión tan solo le devuelve la vida al espíritu de la luna vuelto pez koi, pero ella no se convierte en el espíritu de la luna, simplemente muere para siempre. Supongo que no había presupuesto para darle un aspecto de fantasma, así como tampoco hubo presupuesto para hacer desaparecer su cuerpo. Curioso que a Sokka solo le quedara el cuerpo de Yue al final, eso sí que ya es absolutamente turbio de pensar, pero bueno, no nos dieron ningún motivo de amor emocional verdadero entre ellos, como para no pensar que lo único que llegó a unir a Sokka y Yue fue... bueno, ya saben qué. En fin, por otro lado, Zuko vuelve de la muerte para enfrentarse a Sao y está a punto de hacerlo, pero llega Iroh, le dice que no vale la pena y se van. Es entonces cuando llegan 4 maestros agua del norte, atrapan a Sao en una burbuja, vemos explícitamente cómo lo dejan sin aire dentro de dicha burbuja y entonces dejan caer el peso muerto, literalmente muerto, sobre aquel puente. Y se van copiando en plan, nosotros no hicimos nada. Y sí, eso en verdad pasó. Sao fue asesinado a sangre fría por 4 maestros agua cualquiera en plena pantalla. Creo que eso explica un poco por qué esta película no terminó siendo un éxito de verano como Paramount esperaba. En fin, con Sao vencido y el agua control de regreso, tenemos una secuencia de acción de Aang contra algunos soldados que a decir verdad está como para enmarcar, se ve bastante genial. Un detalle importante que me gusta de este momento es que Aang comienza a elevar la gigantesca ola en su estado normal, apenas entrando en estado avatar tras asentar la gigantesca creación y usando este impulso para elevar la ola a grandes alturas. Creo que esta fue una gran prueba de cómo Aang ya había alcanzado el grado de maestro con el agua control y bueno, toda la escena en general está muy bien hecha. La música es muy buena y las reacciones de todos, de ambos bandos, es también muy apropiada y acertada. Y de paso tenemos el cruce con las escenas de Aang con los nómadas aire, cuando estos se inclinaron ante él y esperaban la reverencia de regreso, siendo esta una antigua tradición que se seguía con cada avatar. Y pues este ciclo termina por completarse cuando luego todos los de la tribu agua del norte se inclinan ante Aang, con él inclinándose de regreso hacia ellos. Eso sí, lo que no entendí es por qué algunos de entre la multitud eran soldados de la Nación del Fuego. ¿Significa esto que ya no son malos y ahora serán aliados? Bueno, supongo que lo descubriremos en la secuela. Oh, esperen. En fin, la escena final es de Ozai pidiéndole a Azula que logre que la Nación del Fuego gane tiempo antes de que el cometa de Sozin llegue en 3 años, y es entonces cuando ya la película termina. Comienzan los créditos y debo decir de estos que están bastante bien. Me gustan las siluetas de Aang, Sokka, Katara y Zuko, y para terminar tenemos a Aang dando algunas piruetas y soltando movimientos sobre pilares de piedra, lo cual obviamente es una referencia a lo que continúa, pero claro, nunca hubo continuación de esta película y muy probablemente nunca la haya. No hay escenas postcréditos pues esto no es Marvel y bueno, en aquel año 2010, Marvel apenas estaba comenzando esta tendencia tan común en películas de grandes franquicias hoy en día, así que oficialmente la película terminó y por lo tanto esta sección. Pasamos a la siguiente. Seguimos en el 10º episodio del podcast Legado Avatar y aún tenemos mucho de lo que hablar de esta película live action. Vamos ahora a hablar de las escenas eliminadas de la película, entre las cuales destacará el caso de las guerreras Kyoshi, pero vamos en orden pues hay mucho contenido, muchas escenas que fueron filmadas y que no llegaron al corte final. Originalmente esta película era al menos 1 hora y media más larga que el corte final, con escenas entre las cuales nos encontrábamos mayor contenido en representación de la serie animada original, además de mucho desarrollo de personajes. Todo esto que estoy a punto de mencionar son clips que se pudieron ver en su día en los primeros trailers, así como en la novelización de la película. Los cortes se produjeron por varios motivos. Uno de ellos fue porque se habían hecho proyecciones con audiencias de prueba, algo muy común para películas de este tipo, y las audiencias habían rechazado lo visto. Otro motivo era por la conversión a 3D de último minuto que la película llevó a cabo. Como sabemos, Avatar de James Cameron y que se estrenó un año antes, fue la primera película en la historia en ser vista en 3D, por lo que esta película no quiso
propuso quedarse fuera de la tendencia tan innovadora del momento, si bien lo hizo de forma mediocre. Otros motivos de los B-cortes fue que algunas escenas fueron regrabadas para que la historia se pudiera contar de forma más breve e incluso varios elementos de la fotografía original se reemplazaron por tomas mucho más básicas. Vamos ya con todas las escenas eliminadas. Estamos en el principio mismo de la película y el opening es una recreación casi exacta del opening de la serie animada, con una mayor exposición del cometa de Sozin y los orígenes de Katara. La primera escena también fue recortada. Originalmente, Sokka y Katara tenían un pequeño viaje en su bote antes de que Katara comenzara a practicar. Antes de que Katara entrara a la tienda donde Aang se estaba vistiendo, hay una escena cortada en la que Kanna y Sokka mantenían una breve conversación con el joven maestro aire. La propia conversación de Aang y Katara también sufrió de recortes, pues originalmente Katara le hablaba a Aang de su collar y por lo tanto de su madre. Tal y como en la serie animada, Zuko tenía en esta película una escena en la que sus sirvientes y soldados le montaban la armadura, previo a su invasión a la tribu Agua del Sur. Mientras eso sucedía, Aang originalmente iba a estar jugando con los niños de la tribu para mantenerlos calmados, si bien luego vemos, cuando un soldado entra en la tienda, que Aang se hallaba con todos los niños. La escena de charla que vemos entre Katara, Kanna y Sokka, cuando Aang ya fue llevado por Zuko, fue una regrabación. El diálogo original ahondaba más en la urgencia de Sokka y Katara queriendo ir por Aang y cómo el destino de los hermanos ahora estaba unido al del Avatar, tal cual sucede en la serie animada. La frase "él los necesitará y todos lo necesitamos a él" fue algo mostrado en un tráiler especial para Japón. Cuando Sokka y Katara llegan junto con Appa para rescatar a Aang, originalmente Aang iba a acariciar un poco la cabeza de Appa, pero esto fue cortado y terminamos por no tener ninguna interacción en toda la película entre el Avatar y su animal guía. Adicionalmente a eso, Aang y Sokka hablaban un poco sobre el aire control. Las intervenciones de voz en off de Katara fueron un elemento totalmente de postproducción, por lo que todo lo que Katara va diciendo a la audiencia eran originalmente escenas de diálogo que se filmaron y cortaron. Cuando Aang regresa de hablar por primera vez del mundo de los espíritus, originalmente iba a caer en los brazos de Katara, tal y como sucede en la serie animada, que Aang se calma y cae débil con Katara. Esto habría sucedido más por el shock de Aang de descubrir la existencia del mundo de los espíritus y no tanto por el desgaste de haber entrado al estado Avatar. Después de salvar la primera aldea, los aldeanos se acercan para celebrar a Aang y entonces este conoce a una adivina, quien vendría a ser la tía Gu. De pronto, la señora intenta contactar al espíritu de Yatso. No lo logra, pero de todas formas cae inmersa en un profundo trance, pues el espíritu del dragón la poseyó. Así, el espíritu del dragón le advierte a Aang que debe ir y salvar la tribu Agua del Norte si quiere vencer a la Nación del Fuego. Cuando Aang, Sokka y Katara ya se están yendo, Sokka ve a lo lejos cómo las guerreras Kyoshi parecen estar espiándolos. Cuando los jóvenes héroes logran el levantamiento en la prisión, Katara pierde su collar, siendo luego encontrado por Zuko. Cuando los jóvenes héroes son repentinamente atacados por guardias de la Nación del Fuego, son salvados por las guerreras Kyoshi, quienes se quedan con ellos hasta que Aang regrese del Templo Aire del Norte. Cuando Aang visita otra vez al espíritu del dragón, aquí hay varios recortes, pues originalmente el dragón le explicaba todo sobre el cometa de Sozin, además de advertirle que controle sus sentimientos por Katara, pues de no hacerlo, estos entrarían en conflicto con su deber como avatar. Originalmente Zhao tiraba a Aang un balde de agua para así comprobar que él no podía hacer agua control aún. Suerte que eliminaron esto, la verdad. Después de haber sido salvado por Zuko y tras llevarlo inconsciente al bosque, Aang encuentra en el príncipe exiliado el collar de Katara. Zuko despierta, lo ataca y lo persigue por el bosque, pero Aang escapa. Cuando regresa al campamento con Sokka, Katara y las guerreras Kyoshi, Aang le devuelve a Katara su collar.
Originalmente, Ozai ordenaba a Sao matar a Zuko, pero esto fue regrabado y en la versión definitiva, Ozai no parece querer que Sao asesine a Zuko, sino que tan solo le advierte que si Zuko captura antes al avatar, será su superior y demás, lo que lleva a Sao a querer matar a Zuko. Como vimos, cuando los héroes llegan a la tribu Agua del Norte, Katara comienza a hablar en off otra vez, teniendo un vistazo a Katara hablando físicamente a Yue y su comitiva. Todo esto era originalmente escena de diálogo y fue recortado. Luego de esto y antes del discurso de Pakku sobre fluir como el agua, una escena mostraba a Pakku entrenando con Katara. La conversación de Sokka y Yue en el Gran Muro también sufrió varios recortes, así como escenas de batalla de Sokka, Katara y Pakku en plena invasión. Un momento incluso mostraba a Pakku siendo capturado por soldados de la Nación del Fuego. Finalmente, el propio final fue absolutamente regrabado. Originalmente, un mensajero le informaba a Ozai sobre el fallo en la tribu Agua del Norte. Ozai llenaba el campo a su alrededor con fuego y la pantalla se volvía negra mientras él caminaba directamente hacia el fuego. Todo esto fue intercambiado por el epílogo de Ozai hablando con Azula. Por último, menciono brevemente cómo Shyamalan reveló en una entrevista posterior que tuvo que cortar a las queveras Kyoshi porque originalmente fue un grupo que le convenció y gustó tanto que sin querer las terminó volviendo el centro y el corazón de la película, por lo que todo esto tuvo que desecharse. Pero bueno, estas han sido las escenas eliminadas y editadas de la película. Nos queda por hablar de los efectos visuales, las coreografías de batallas, un pequeño listado donde hablo de lo peor, lo mucho peor y lo insalvable de la película, y ya por último la conclusión, así que vamos con un poco de música original de esta película y continuamos. Y estamos ya en la 10ª sección del episodio de hoy, y sí, las cosas se han extendido bastante, pero era consciente de esto y espero que ustedes también. En fin, es momento de que hablemos de los efectos visuales y las coreografías de la película, y a decir verdad no tengo mucho para decir, pues ya hablé bastante de todo esto en las secciones previas. Comenzamos con los efectos visuales, el CGI de la película, por momentos muy bueno, en especial cuando se trata del agua control, por momentos muy malo, en especial cuando se trata del fuego o la tierra control. El espíritu dragón fue fácilmente lo mejor de la película, las texturas, los brillos, todo se veía muy bien en él. Supongo que el estar en una cueva totalmente oscura debió ayudar bastante. Los tonos de la película eran fríos y apagados y a decir verdad quedaban bien, pues este es el libro 1, Agua, que tiene lugar en pleno invierno y que busca representar un mundo apagado, oscuro, en mitad de un duro conflicto bélico que se ha extendido por todo un siglo e incluso exterminó a toda una nación. Las locaciones grandes como la tribu Agua del Norte se veían bastante bien, pero otras como la Nación del Fuego, que tuvimos la desdicha de ver, se veían demasiado simples, llanas, aburridas. Del Reino Tierra no hubo nada que destacar, no mostraron Omashu, la isla Kyoshi no existía, la fortaleza de Sao estaba instalada en el Templo Aire del Norte, y bueno, los templos del norte y del sur estaban hechos con desgano, parecía que tan solo cumplieron la tarea y la dejaron así, sin más. Un mundo avatar deslucido, monótono y muy lejano al material original. Appa y Momo fueron hechos, por supuesto, con CGI, y visualmente están bien hechos, la verdad, pero fallan dos cosas, el diseño y la personalidad. El diseño en Appa es muy apagado y sucio, mientras que personalidad no tiene. Con Momo lo intentan un poco, pero tampoco es nada tierno o siquiera útil. Y bueno, las coreografías, como dije antes, están algunas muy bien y otras muy mal. Definitivamente los elementos mejor tratados fueron el aire y el agua, siendo el mejor el agua, mientras que el fuego fue el peor tratado, partiendo por esa tontería de que no podían generar fuego de la nada, sino que necesitaban una fuente. Una tontería con letras mayúsculas.
Como dije antes, el actor de Noah estaba inmerso desde antes en las artes marciales, así que en cuanto a eso no tengo queja alguna. El que sí peleaba con lo primero que se le ocurría y no demostró ni el más mínimo estilo de nada fue Sokka. Por momentos veía a Jackson tirando golpes tan agresivos y descontrolados que pensaba, ¿esto fue supervisado por alguien? Es momento de que hablemos de lo peor, lo mucho peor y lo insalvable de la película live action de Avatar. Comenzamos por lo peor, la interpretación de Noah como Aang. Pudo ser mejor, pudo estar bien dirigida. En ese entonces Noah tenía 14 años, era un chico joven que toda su vida solo había peleado y que cuando surgió la oportunidad se presentó a una audición y ganó. Luego esa película no funcionó, pero igual lo intentó otra vez al año siguiente, con una película que tampoco funcionó. Se retiró de la actuación, hasta donde sabemos, por lo que creo que fue, sin dudas, lo peor de la película, pero no creo que sea algo que no pudo haberse evitado o no se pudo hacer bien. Bajo un buen director, buenos guionistas, un buen elenco de acompañamiento, Noah pudo ser un muy buen Aang y haber marcado una gran era juvenil en el cine. Vamos ahora a lo mucho peor, y para esto he elegido básicamente todos los momentos de la película que me hicieron soltar un «¿qué estúpido es esto?», y son varios, pero por el momento solo recuerdo ese versus en el oasis entre Zuko y Katara, la escena de Zuko pidiéndole a ese niño cualquiera que le cuente qué pasó con el príncipe exiliado, el cómo Sao se sacó de la manga ante Ozai que Zuko era el espíritu azul, y también cómo Iroh se sacó, también de la manga, la conexión de Yue con el espíritu de la luna. Y terminamos esta sección con lo insalvable, y en definitiva, lo insalvable en esta película es Iroh, definitivamente la peor adaptación de todas. Tan mala fue esta adaptación que ni siquiera supieron decir bien el nombre, y tiene mucho menos sentido para mí cuando tenemos en cuenta que Mike y Brian fueron productores ejecutivos de esta película. En serio, necesito que ellos salgan y digan que no vieron absolutamente nada de la película hasta el propio día de estreno, cuando ya era muy tarde decir, oye Shyamalan, que no es Iroh, es Airo. Y pues ya era tan tarde como para cambiar algo que prefirieron callar. Eso me daría un poco de tranquilidad, la verdad, pero como lo único que dicen de esta peli es a Dante Basco que directamente no la vea, no puedo evitar sentir que ellos estuvieron muy metidos en la producción de la película, fallaron en transportar su mundo de la animación al live action y simplemente les da vergüenza lo que ellos mismos produjeron y aceptaron lanzar a la luz. En fin, volvamos a la película y a lo insalvable. Iroh es un personaje absolutamente insalvable. Fue un espanto verlo en todo momento y en verdad estoy muy feliz de que no lo llamaran Airo porque ese sujeto de ahí no tuvo ni tendrá nunca la más mínima pizca de Airo. Ahora sí, vamos con la conclusión. The Last Airbender, o como se llamó en Latinoamérica, Airbender el último guerrero, es un ejemplo a no seguir, una demostración de todo lo que no tienes que hacer cuando adaptas un producto ya existente. La sola idea de que una sola persona escriba, produzca y dirija un proyecto en total soledad es de por sí espantosa. Un hombre que admitiría que nunca había visto la serie y nunca se había siquiera interesado en ella y que solo lo hizo cuando su hija apareció ante él queriéndose vestir de Katara para Halloween, entendiendo apenas entonces el negocio que era Avatar. El negocio, no la obra, el negocio. Sí, antes dije cómo Shyamalan justificó su accionar en esta película como una visión artística, y si bien hablé de la intención del mensaje que tiene la película y cómo se intentó darlo pero no se logró, cuando ves la pintura al completo, cuando ves el desastre que terminó siendo esta película, es cuando te das cuenta de que ninguna visión artística justifica nada. Esta película no debería existir, no se debió siquiera aprobar. ¿Cómo es que un insulto de este calibre a la serie original llegó a cines de todo el mundo?
Lo único que sé con seguridad es que The Last Airbender fue el fracaso ideal para demostrar al mundo, a la industria del entretenimiento, que no puedes tomar un puñado de personajes, un mundo ficticio y tirar lo que sea en la pantalla para ganar dinero. Debe haber algo de magia, debe haber cierta esencia, debe haber cariño en lo que se hace, respeto y cuidado. La representación cultural debe ser tenida en cuenta, los actores deben poder alzar su voz en el set cuando algo no les gusta o no les convence. Los creadores deben poder decir esta es mi obra y no quiero que esto se haga así, y si no les hacen caso, toman su obra y se van. Pero bueno, eso justamente ahora mismo nos habría privado de tener a Gordon Cormier a punto de ser Aang, así que a decir verdad no creo que deba ser tan extremo, pero bueno, cada quien. En fin, creo que ya he hablado suficiente. Mientras termino de escribir todo esto, pienso en cómo será el momento de grabarlo. Si normalmente me tardo 1 hora en grabar algo de 20 minutos, imagínense lo que estaré para grabar esto. Pero bueno, para mí era muy importante hablar largo y tendido de esta película, expresar todo sobre todo, aunque fuera el más mínimo detalle, pues es probable que ya no vuelva a tratar este tema ni en el canal ni en este podcast, salvo claro que, no sé, salga Noah de pronto a contar su experiencia en el set con Shyamalan, o no lo sé, Shyamalan consiga una secuela, pero vamos, es más fácil que salga un libro 4 de la serie original a que eso pase. Así que bueno, lo último que haré, y es algo que por cierto no hice con las temporadas de La Leyenda de Aang, aunque sí con los libros de Kyoshi, es puntuar la película del 1 al 10. Mi puntaje es de un 1 sobre 10. En fin, si llegaste hasta aquí o saltaste hasta aquí, te lo agradezco. Nos encontramos la próxima semana con un análisis más breve, lo prometo, de la primera trilogía de cómics de Aang, La Promesa. Gracias y hasta la próxima.